El capítulo 9 del manga de Boruto Two Blue Vortex dejó a muchos fanáticos de esta hermosa franquicia sorprendidos y sin una posición clara sobre los acontecimientos que se presentaron, sobre todo por el regreso mágico del zorro de las 9 colas. Este giro inesperado hasta hace poco en la trama ha generado un sinfín de teorías y debates sobre la reintegración de este icónico personaje, sobre todo por la forma en la que se despidió del protagonista después de pasar juntos prácticamente toda la historia original. Hay que tener en cuenta que esta no es la primera vez que el autor decide traer de vuelta un personaje muerto a la historia, y viendo cómo se desarrollaron aquellos eventos en los que se utilizó ese recurso, fue bueno para la trama y hasta épico en algunos casos, aunque en esta ocasión la cosa parece ser un poco más delicada y deberá tratarse con suma precaución porque está en una delgada línea entre lo sorpresivo y lo poco original. La presencia de Kurama en Himawari marca un hito en la historia de Boruto. Este icónico personaje comenzó su viaje como antagonista, pero la insistencia de Naruto en tratarlo con respeto provocó un cambio en él hasta tal punto de formar un estrecho vínculo que provocó que se sacrificara para salvar el mundo. Su muerte simbolizó una pérdida significativa para la historia y para los fanáticos. Sin embargo, su regreso en este nuevo capítulo abre un sinfín de posibilidades narrativas y despierta interrogantes que deberán ser resueltas en el futuro. El papel del zorro de las 9 colas en esta secuela fue bastante escaso, algo entendible porque el foco de atención ya no recaía sobre Naruto sino en su hijo. Aún así, la pelea contra Ishiki Otsutsuki dejó una postal para el recuerdo. La nueva transformación en modo Baryon fue maravillosa, agregándole el condimento emocional porque para acceder a ese poder significaba despedirse de su viejo amigo. Este trágico escenario fue sin duda un momento agridulce que hizo llorar a más de uno cuando Naruto perdió a su amigo más cercano y tuvo que vivir solo por primera vez en su vida. Perder el acceso al chakra del 9 colas también lo dejó sintiéndose inadecuado y débil, lo que se combinó con un sentimiento de pérdida y culpa. Todo parecía indicar que este era el fin definitivo de uno de los personajes más importantes de la serie original. Sin embargo, todo dio un giro drástico cuando se empezaba a insinuar que su regreso era evidente, tal y como terminó ocurriendo en el capítulo 9 del manga. A pesar de esto y de que es un personaje bastante popular, su reintroducción parece no convencer del todo, básicamente por lo que significó su despedida. En general, el regreso de Kurama tiene un impacto inmediato en la trama. Por un lado, representa la fuente de esperanza en la lucha contra el 10 cola, Kode y compañía. Su poder inigualable podría ser crucial para equilibrar la balanza a favor de los protagonistas. Por otro lado, su presencia despierta dudas y misterios que deberán ser explorados. Sin duda, la reaparición de Kurama evoca emociones encontradas en los personajes y lectores. La alegría por su regreso se mezcla con incertidumbre sobre sus intenciones y el impacto que tendrá en la historia. Los fanáticos de Naruto experimentan una ola de nostalgia al ver a este personaje tan querido de vuelta, mientras que los nuevos lectores se preguntan por su importancia en el contexto actual. Determinar si el regreso de Kurama es un acierto o es un error narrativo es una tarea compleja de explicar en este momento. Podríamos argumentar a su favor que su presencia añade un nuevo elemento de complejidad a la trama, lo que podría enriquecer la historia y generar mayor dinamismo. Además, abre un abanico de posibilidades narrativas que podrían ser exploradas de manera creativa, introduciendo nuevos conflictos, personajes y giros inesperados. Sin embargo, también podríamos argumentar en contra que su regreso disminuye el impacto emocional de su sacrificio, restándole peso a ese evento crucial. Es como si todo ese show que se montó no tuviera ningún sentido más allá de ser una tomadura de pelo, que no tiene mucho sentido. Además, parece ser una complejidad innecesaria, puesto que la trama ya tiene suficientes elementos importantes, y la introducción de este personaje la complica innecesariamente, desviando la atención de otros aspectos importantes de la historia. Inclusive, se siente como una idea poco original que resta frescura a la historia, cayendo en recursos narrativos predecibles. Está bien y es entendible que quieran darle importancia al personaje de Himawari, pero para muchos esta no era la forma correcta de hacerlo. Dicho esto, el éxito o el fracaso del regreso de Kurama dependerá en gran medida de cómo lo manejen en el futuro. Si se utiliza de forma inteligente y creativa, podría ser un elemento enriquecedor para la historia. Sin embargo, si se maneja de forma predecible o sin profundidad, podría generar una percepción negativa y disminuir el impacto emocional de la trama. En definitiva, el regreso de Kurama en Two Blue Vortex es un giro inesperado que ha generado controversia y expectativa. Solo el tiempo dirá si este hito narrativo representa un acierto que impulsa la historia hacia nuevos horizontes, o es un error que empaña el desarrollo de la serie.